Empezamos entonces, ¿sí? Eh, Bien, entonces, la clase pasada, a ver si tengo un resumen, no. La clase pasada vimos una introducción al curso y vimos un pantallazo general de la evolución en el último siglo, o en el siglo pasado en realidad, de la idea de cómo ver la física a nivel fundamental, ¿sí? Son pincelazos de cosas que vamos a ver a lo largo del curso. La clase de hoy va a ser la única clase de física nuclear que van a tener en la licenciatura. Entonces le llamo una clase de fenomenología nuclear y este, yo recuerdo cuando estudiaba física que mis amigos me decían, estoy estudiando física, y yo, no, física nuclear, como si fuese la única física y como si fuese algo muy difícil. Y entonces, bueno, uno dice, sí, bueno, estudio física nuclear, pero en realidad lo que van a ver de física nuclear en toda la carrera va a ser la clase de hoy, o sea, 1 hora y media de clase. Y va a quedar por ahí más claro al final de la clase o las clases siguientes el por qué. Recuerden que el objetivo del curso es entender la física a nivel fundamental, o sea, cuáles son los constituyentes más pequeños de la naturaleza. Y si bien vamos a empezar tratando de responder esa pregunta viendo a los núcleos atómicos, solo nos vamos a quedar con aquellas cosas de la física nuclear que nos ayuden a responder la pregunta original de qué es la física a nivel fundamental. Y como sabemos que ni los núcleos ni los constituyentes son fundamentales, solo vamos a ver aquellas cosas de la física nuclear que nos ayuden a entender este, la elementaridad, digamos, de la naturaleza. Entonces, la clase pasada vimos que más o menos por fines de la década del 20, a inicios de la década del 30, se tenía una visión bastante razonable y linda en cierto sentido de cómo estaba constituido un átomo, ¿sí? Habíamos visto que un átomo dentro del modelo de Bohr uno lo puede pensar como un núcleo que tiene una cierta cantidad de protones, donde el número que indica la cantidad de protones lo vamos a llamar Z, y se lo llama número atómico. El número de protones es el número atómico de la tabla periódica. Y hay otro número que es el número másico, que llamamos con la letra A. El número másico es la suma de protones más neutrones. Entonces, si al número másico yo le quito el número de protones, A menos Z es el número de neutrones. Entonces, un núcleo tiene una cierta cantidad de protones, una cierta cantidad de neutrones, y como vimos del modelo de Rutherford, el núcleo está en una región muy pequeña del tamaño del átomo, y los electrones que hay en un núcleo, perdón, en un átomo neutro en general, la cantidad de neutrones es igual a la cantidad de protones, y los electrones se ubican en niveles de energía u orbitales, como vimos en el modelo de Bohr, ¿sí? Y esa visión entonces en la naturaleza explica todos los elementos de la tabla periódica, que era en aquel momento todos los elementos conocidos, uno lo explicaba con combinaciones de 3 partículas, protones, neutrones y electrones, ¿sí? En particular hoy vamos a concentrarnos en los núcleos de los átomos, ¿sí? En esa estructura cuasi puntual o de dimensiones muy pequeñas dentro del átomo que tiene a los protones y a los neutrones. Hoy en día conocemos más de 2 centenares de núcleos con cierto grado de estabilidad, ¿sí? Y miles de núcleos que son altamente inestables. Estables o inestables me refiero a núcleos que tienen una vida media determinada y que después de ese lapso de tiempo decaen en otras cosas. Si uno mira en particular la vida media de todos estos núcleos conocidos, esas vidas medias se expanden un rango de tiempo gigantesco, desde 10 a la menos 7 segundos, que es un tiempo relativamente pequeño, hasta 10 a la 18 años, que es la edad del universo, ¿sí? En particular, el núcleo del átomo de hidrógeno, que es el protón, tiene una vida media más grande que la edad del universo. O sea, se intentó medir la vida media del protón y no se pudo determinar, pero sí se pudo poner una cota inferior. O sea, no sabemos cuál es la vida media del protón, pero sabemos que es más grande que tal número.
y ese número es más grande que la del universo, con lo cual, a los efectos prácticos, el protón no decae nunca, ¿sí? Entonces, que las vidas medias de los núcleos expandan rangos de tiempo tan bestiales, desde nada hasta infinito, lo que nos está diciendo es que hay una variedad de procesos, variedad de características muy distintas que uno tiene que describir para tratar de entender estos núcleos. Entonces, lo primero que uno podría tratar de hacer es buscar regularidades, ¿sí? Entonces, lo primero que uno puede mirar es la distribución de núcleos en función de el número de protones y el número de neutrones, que es lo que está graficado en este dibujito. ¿Sí? En el eje Y se representa el número de protones, en el eje X se representa el número de neutrones, y cada uno de estos cuadraditos corresponde a núcleos estables. ¿Sí? Eh, Hay núcleos dentro de esta superficie. Ahora vamos a ver un dibujito un poco más concreto, pero a modo cualitativo, fíjense que todo lo que está dentro de esta región limitada por estas líneas continuas son núcleos que decaen entre sí vía decaimientos beta. Recuerden que el decaimiento beta, en particular el beta menos, transformaba un neutrón en un protón, y el decaimiento beta más transformaba un protón en un neutrón. Entonces los decaimientos beta me van moviendo en una línea ortogonal a la línea y igual a x, ¿sí? Como está indicado acá en estos decaimientos, y me van mutando de un núcleo al otro, ¿sí? Núcleos que tienen muchos protones, que son los que estarían en el límite superior, les gusta decaer vía decaimientos alfa. Recuerden que los decaimientos alfa tenían 2 protones y 2 neutrones. O sea, son núcleos inestables que ya les conviene fisionarse, partirse en partículas alfa y el resto del núcleo. Lo que uno observa en esta relación es que en principio, la relación entre el número de protones y el número de neutrones es bastante lineal, ¿sí? Si lo ven en esta región abajo, número de protones y número de neutrones, la relación es bastante lineal, pero bueno, cuando el número de protones aumenta, esta curva se empieza a achatar un cacho, y uno podría interpretar eso con el hecho de que cuanto más protones tiene un núcleo, más inestable desde el punto de vista electrostático es, porque tengo cada vez más cargas positivas, y entonces, como para mantener esos núcleos cohesionados, necesito meter cosas sin carga en el medio para disminuir la repulsión electrostática, y esas cosas son los neutrones. Entonces, a medida que el número de protones aumenta, para que los núcleos sean estables, necesito meterle más neutrones para que bajen la repulsión electrostática. Este mismo gráfico uno lo puede ver en esta página que está linkeada acá, ¿sí? Y que muestra exactamente lo mismo. Cada cajita corresponde a un núcleo. En el eje Y es el número de protones, en el eje Z el número de neutrones. Y si cliquean acá, a ver si voy a compartir otra pantalla. Perdón, voy a cambiar el sharing. Em, bueno, acá ven mi correo electrónico, que no era lo que les quería mostrar. Entonces, en el link del PDF que les mostré recién y que tienen ustedes, que se los mandé por mail, pueden llegar a esta página. Es una página que tiene un montón de información sobre distintos núcleos, ¿no? Otra vez, en el eje X número de protones, en el eje Z número de neutrones. Cada cajita corresponde a un núcleo, y los distintos colores hablan de la estabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense que las cajitas negras corresponden a núcleos cuyas vidas medias son mayores a 10 a la 15 segundos. Y las cajitas, por ejemplo, estas medio rosaditas, son núcleos que tienen vidas medias menores que 10 a la menos 15. ¿Sí? Y si cliquean en una cajita, pueden obtener información de ese núcleo en particular. Si alguien está interesado en el núcleo, puede obtener características de ese núcleo. Pero una cosa interesante es la siguiente.
Si hago un zoom en esta región, ¿sí? Fíjense que estos núcleos, todos los que están en esta línea que estoy mostrando acá, z igual a 50, fíjense que tienen más cajitas negras, las cajitas negras son núcleos más estables, que la línea que está arriba y la línea que está abajo, y las líneas que están vecinas a ellos. Hay como más cuadraditos negros. Eso significa que hay más núcleos estables con el mismo Z, pero con distinto N, porque recuerden que si me muevo en el eje X, lo que cambia es el número de neutrones, ¿sí? A esos núcleos, núcleos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico, el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones, se les llaman isótopos, ¿sí? Y a los núcleos que tienen el mismo número de neutrones, o sea que son líneas verticales, pero distinto número de protones, se los llaman isóbaros, ¿sí? Entonces, fíjense que hay más isótopos o isóbaros estables para ciertos números particulares. Y eso es una observación empírica, ¿no? Y a esos números se los llamó números mágicos. Hay cierto número de protones, por ejemplo, 8, 20, 28, 50, 82. Los vamos a llamar esos números mágicos, y lo mismo para neutrones. 8, 20 en esta fila, 28 en esta fila, 50 en esta fila, 82 y 126, para los cuales el número de isótopos o isóbaros estables es más grande, como que son núcleos más grandes, ¿sí? Y vamos a ir recurrentemente vamos a ver que estos números se repiten eh, en cuanto a la estabilidad de ciertos núcleos en los slides que siguen. Entonces vuelvo a cambiar lo que estoy compartiendo. Volvemos a la charla. Muy bien. Entonces, lo que vemos es que hay, lo que acabo de decir, ¿no? Que hay más isótopos estables para ciertos números de protones o neutrones, que llamamos números mágicos, y que los núcleos que son doblemente mágicos, o sea que tienen número mágico de protones y neutrones, por ejemplo, 8 protones y 8 neutrones, son núcleos que son superestables, son los que tienen las vidas medias más grandes, ¿sí? Y hasta ahora es simplemente una observación empírica. Bien, otra cosa que uno puede mirar, eh, recuerden que estamos tratando de entender o sacar conclusiones sobre qué relaciones tienen los núcleos entre sí, mostrando ciertos resultados experimentales, ¿sí? Lo que se muestra en este plot es la distribución de la energía de ionización, ¿sí? Cuánto me cuesta a mí arrancar un nucleón, en realidad, cuánto me cuesta a mí arrancar dos protones, ¿sí? De un núcleo. Es como una especie de energía de ionización, cuánta energía me cuesta a mí arrancar un cacho del núcleo, en función en el eje X del número másico, o sea, del número de nucleones, del número de protones y número de neutrones. No estoy viendo el chat. No sé si me está haciendo una pregunta. Un segundín. Ok. Muy bien, entonces, lo que se muestra en este plot es la energía de ionización en función del número másico. Y lo que se ve, y creo que podemos concordar en lo siguiente, es que hay como una tendencia global, ¿no? Como que grosso modo, a primera impresión, la energía de ionización disminuye de manera continua, monótona, excepto en ciertos lugares donde hay picos, donde la energía de ionización viene decayendo de manera consistente y de repente pega un salto, vuelve a donde estaba antes, sigue cayendo y pega otro salto. O sea que hay como dos comportamientos. Un comportamiento global de la energía de ionización que va disminuyendo con una cierta forma funcional, pero que ese comportamiento global se rompe en ciertos numeritos, ¿sí? Y si uno se fija, esos números corresponden a número de protones o número de neutrones muy particulares, y esos números son 20, 50, 82, son los mismos números mágicos que definimos en el slide anterior. O sea que es como que hay una tendencia general de los núcleos en cuanto a el número de isótopos, el número de isóbaros,
la vida media, lo que vimos en el slide anterior, y lo que vemos en este, que es la energía de ionización, pero que ese comportamiento global se satisface para todos los núcleos que no sean los que tengan un número de neutrones o protones muy particular, ¿sí? Que esos números los llamamos números mágicos, como que hay algo para los núcleos que tienen cierto número de protones y neutrones que es distinto del resto. A ver, hay una pregunta. ¿Hay alguna relación entre los números mágicos? Ahora vamos a ver qué podemos decir de estos números mágicos. ¿Y qué es el 2 más? Ese es la energía para arrancar dos protones. Lo que muestra el eje Y es la energía de ionización, pero para arrancar dos protones. Y está medida en una unidad de energía llamada mega electronvolt. Recuerden que el electronvolt es una unidad de energía. Ustedes cuando vieron el átomo de hidrógeno en física 4, vieron que el estado fundamental del hidrógeno es del orden del electronvolt. Bueno, fíjense que las energías de las cuales estamos hablando acá son 1.000.000 de veces más grandes, para tener una idea de comparar la física atómica con la física nuclear. Estamos hablando de 6 órdenes de magnitud más energía. Bien, entonces, lo que Disculpa, resume. Sí, te puedo hacer una pregunta antes de por seguir que me supuesto. quedó de lo anterior. Eh, Antes habías dicho que los protones eh, eran extremadamente estables, eso es lo que dijiste, que no, la vida Sí, media era muy alta. la vida media del protón, el protón pensado como un núcleo, es el núcleo del Mm. átomo de hidrógeno, tiene una vida media infinita a los efectos prácticos. O sea, Claro, la vida media se intentó medir y no se pudo medir, pero vos a veces cuando medís puedes poner un límite, decís, está bien, no sé cuánto vale, pero como mínimo vale tanto. Y la vida media del protón tiene una cota inferior de 10 a la 18 años. Y la vida del universo es 14.000 millones, o sea que eh, es más grande que la vida Sí, del y universo. entonces, ¿cómo puede ser que haya un núcleo que decaiga, que tenga decaimiento beta más? Bueno, Y que se no. encuentre así, digamos, en la naturaleza. Ah, perfecto, está bien. El protón por sí solo, si vos agarrás un protón, lo pones en reposo y lo dejás sobre la mesa, ese protón no va a decaer, ¿sí? Pero si vos tenés un protón que interactúa con un neutrino, ¿sí? Ujú. El neutrino aporta energía y eso permite que haya un decaimiento, algo como el decaimiento beta, creo que lo vimos en la clase pasada, perdón, que cambio de Ujú. slide. Este, Estos procesos. Fíjate, si Ujú. viene un antineutrino e interactúa con un protón, Claro, ahí tengo un poquito. antineutrino viene con un montón de energía suficiente como para que la conservación de la energía se dé acá. O sea, el protón tiene una masa que es más chica que el neutrón. Entonces, en Ujú. reposo no puede decaer al neutrón porque no le alcanza la energía. Ah, La claro. masa del protón es menor que la del neutrón. Entonces, en reposo no puede decaer a ningún otro barión porque él es el barión más liviano, ¿sí? Ujú. Pero si hubiese una interacción en la que otra partícula aumenta la energía del estado inicial, la energía cinética del neutrino puede compensar el déficit entre la masa del protón y el neutrón y que esta reacción esté energéticamente permitida, digamos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, un protón puede decaer en un neutrón vía mecanismos de este estilo, interactuando con algún neutrino, ¿sí? Ujú. Y los neutrinos son las partículas más frecuentes que hay en el universo. O sea, el flujo de neutrinos creo que es, no sé, no recuerdo exactamente, pero son miles o cientos de miles por unidad por segundo por centímetro cuadrado. Entonces, hay Que un... caen por ese flujo, digamos, más Claro, bien que entonces, por un decaimiento propio. claro, bueno, pero a eso lo llamamos decaimiento beta, ¿no? Porque es el proceso en el cual el protón se transforma en un neutrón. Lo llamamos Sí, beta sí, está más. bien. Porque no entendía, digamos, el gráfico en el que viste, tenías como en los isóbaros con mayor cantidad de protones, decía cómo puede ser Ok, que bueno, decaigan, si es que habíamos dicho que está bien. no, que eran excesivamente Vamos estables. por partes. Se entiende que un protón puede hacer decaimiento beta más.
No Sí. puede estar en reposo y aislado, eso no ocurre, ¿no? Pero si Ujú, interactuase por ejemplo, con un neutrino, eso sí me permitiría hacer radiación beta más. ujú, Bien, entonces, como hay un montón de neutrinos en un núcleo, vos podés tener un neutrino que le interactúe con un protón del núcleo y ese protón se transforma en un neutrón y tengas un decaimiento beta más. Y que un protón claro, se transforme en un neutrón, ¿no? Entonces, que cambies, en este sentido sería que cambies un protón por un neutrón. Entonces, que vayas en este sentido ves cómo marca acá esta curva, ¿no? Esta recta beta sí. más. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Pero en el caso del neutrón, sí, digamos, el neutrón sí puede decaer. El neutrón puede decaer energéticamente, pero además puede estar favorecido por interactuar con un neutrino, de la misma manera que Claro. vimos recién, ¿no? O sea, Y como en la otra. puedes tener un neutrino con un neutrón y que te dé un protón y un electrón, y esto sería un decaimiento beta menos. Y esto puede De ocurrir. acuerdo. Puede ocurrir espontáneamente para el neutrón, Ujú. sin O por necesidad, interactuar con. o interactuando con un neutrino. De acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Buenísimo, gracias. Genial. Entonces, bueno, una cosa interesante es que si uno se preguntase qué corno pasa en estos números mágicos, uno puede mirar los momentos multipolares, o sea, los momentos multipolares de la distribución de carga en el núcleo. Recuerden que desde física 3 ustedes saben que los momentos multipolares son la integral de la densidad de carga por x cuadrado, x cubo, y así sucesivamente. Y eso se llama momento dipolar, cuadrupolar, octupolar y demás. En particular, el momento cuadrupolar da cuenta de la simetría de la distribución de cargas. Y una cosa interesante es que cuando el número de protones o neutrones es un número mágico, si uno mira la distribución cuadrupolar, o sea, la distribución espacial de la carga, es completamente simétrica para esos núcleos. ¿Sí? Entonces tiene un momento cuadrupolar cero. Entonces es como que núcleos muy simétricos en su distribución, de repente son una de las características de estos números mágicos. ¿Sí? Bien, entonces, otra cosa que uno puede empezar que uno puede hacer es tratar de encontrar una expresión para alguna observable de los núcleos que uno puede hacer para todos los núcleos para tratar de ver relaciones entre los distintos núcleos. Entonces, un observable interesante que uno quisiese escribir es, por ejemplo, la masa de un núcleo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de ver en los próximos 10 slides, o menos, no sé, 5 o 10 slides, es tratar de ver si podemos dar con alguna descripción que nos explique cómo son las masas nucleares en función de el número de protones y el número de neutrones. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es una parametrización, o sea, una descripción que dependa de ciertos parámetros, como por ejemplo el número de protones y el número de neutrones, pero que sea fenomenológica a partir de ciertas consideraciones generales. ¿A qué me refiero con fenomenológica a partir de ciertas consideraciones muy generales? Hoy sabemos que la física nuclear no es una disciplina de primeros principios, en el sentido de que yo no puedo decir sea el número uno y sea el número 2 y sea cierta regla de operación construirme una teoría desde cero, porque los objetos que constituyen un núcleo no son fundamentales. Entonces, es un problema de muchos cuerpos que, montados sobre las características de cada de las relaciones entre esos cuerpos. Entonces, es muy difícil describir de entrada. Es como querer describir qué es un león desde la física atómica, ¿no? O sea, el grado de complejidad de un átomo hasta el producto final hace que emerjan otras cosas que no tiene que dar cuenta. Lo mismo ocurre en la física nuclear. Por eso mucho de la física nuclear es fenomenológico. Fenomenológico se refiere a, propongo un modelo que no es un modelo de primeros principios, no es una teoría fundamental, pero es una propuesta que tiene cierto sentido común, si existiese el sentido común, si existiese algo llamado sentido común. Son cosas que uno sabe que le pasa a un núcleo.
¿sí? Entonces, vamos a ir construyendo, de a poquito, un modelo que nos trate de describir las masas nucleares pensando qué cosas le pasan a un núcleo. Entonces, la masa nuclear, de entrada, yo diría que tiene sentido pensar que es el número de protones que tengo por la masa de un protón más el número de neutrones que tengo por la masa de un neutrón. ¿Sí? Eso es, la masa de los constituyentes del núcleo tiene que contribuir a la masa de un núcleo, claramente. ¿Sí? Entonces, a orden ser, la masa de un núcleo es la suma de la masa de sus constituyentes. Ahora, como sus constituyentes pueden interactuar entre sí de distintas maneras, eh, la masa de un núcleo va a ser la masa de los constituyentes más la energía de interacción que tengan esos constituyentes entre sí. ¿Sí? Bien, entonces de aquí en adelante vamos a ir agregando términos a la descripción de la masa de un núcleo, tratando de dar cuenta de qué cosas pasan dentro de un núcleo. Bien, lo primero que sabemos es que el núcleo no estalla porque hay alguna fuerza que lo mantiene unido, o sea, no estalla electrostáticamente, los protones no se... La repulsión entre protones no hace que explote el núcleo porque quizás hay algo que es más fuerte que la fuerza electromagnética que lo mantiene cohesionado. A eso lo vamos a llamar la fuerza fuerte. Y no tenemos idea de cómo es la fuerza fuerte en esta clase. Dentro de un mes vamos a construir una teoría de primeros principios de la fuerza fuerte, pero al nivel que estamos viendo ahora no tenemos idea. Pero ¿qué sabemos de la fuerza fuerte? Es que es de corto alcance. Eso es lo que discutimos la clase pasada. No hay manifestaciones de interacción fuerte a escalas macroscópicas. Entonces, si hay fuerza fuerte entre los protones, está limitada a la región en la que habitan esos protones y no fuera de ella. Entonces, nuestro modelo de la fuerza fuerte va a decir, bueno, es el modelo más sencillo que se nos puede ocurrir. Es decir, vamos a decir que la fuerza fuerte es constante dentro del núcleo y que es de corto alcance y que solo se relaciona con sus propios vecinos, con sus primeros vecinos. ¿Sí? Entonces voy a decir que cada nucleón, cada neutrón o cada protón tiene fuerza fuerte y que cada uno aporta lo mismo de fuerza fuerte. Entonces, si A es el número de protones más neutrones, el número másico es el número de nucleones que tiene el núcleo, entonces la fuerza fuerte va a ser proporcional al número de nucleones que yo tenga. Ese es mi modelo más brutal y simple que se me puede ocurrir para la fuerza fuerte. Lo voy a escalear con un parámetro que voy a llamar A sub V, ¿sí? Que es un parámetro que me va a decir, bueno, tengo que medir, eh, eh, por eso se llama una fórmula semi-empírica, o empírica en el sentido de que voy a tener que ajustar ciertos parámetros. Este es un parámetro a determinar y A es el número de nucleones. Le pongo un signo menos para decir que la fuerza fuerte es atractiva, y si es atractiva es un binding, ¿no? Es una energía de ligadura, es una energía que baja la energía total y hace más estable al núcleo. ¿Sí? La fuerza fuerte mantiene el núcleo cohesionado, lo hace más estable, y hacer algo más estable es bajarle la energía. Por eso le pongo explícitamente un signo negativo. A este parámetro A le voy a poner su índice B para decir que este es un término que voy a llamar término de volumen, por darle un nombre. Porque fíjense que el volumen del núcleo crece linealmente con el número de nucleones. Si pensamos que los nucleones son pelotitas, cuanto más pelotitas tengo, más grande es el volumen, y eso es linealmente, crece linealmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es mi modelo super naif de la fuerza fuerte dentro de un núcleo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si uno mira un poquito más con cuidado, se da cuenta que esta aproximación que hice de la fuerza fuerte contó un poquito de energía de más. ¿Por qué? Porque yo lo que dije es que la fuerza fuerte es de corto alcance e interactúa con sus primeros vecinos, ¿no? Pero los protones que estén sobre la superficie del núcleo tienen menos vecinos con quienes interactuar porque ellos están en el borde. Pueden interactuar con los que estén hacia adentro del núcleo, pero hacia afuera del núcleo no tengo con quién interactuar, y yo le conté un montón de fuerza fuerte a esos. Entonces, lo que digo es que el término anterior, el término de volumen,
contó más fuerza fuerte para los tipos que están en el borde, porque los que están en el borde tienen menos vecinos para los cuales interactuar. Entonces, uno puede decir, bueno, voy a hacer una corrección al término anterior, una corrección a la corrección. Entonces, uno podría decir que si cada núcleo, si cada nucleón, si cada neutrón o protón tiene un cierto tamaño, un cierto radio, ¿sí? El volumen que ocupa cada nucleón es 4/3 de pi por R0 al cubo, donde R0 es el radio característico que tenga un protón o un neutrón. Y si eso lo multiplico por el número de nucleones, ese es el volumen del núcleo. O sea, el volumen de un núcleo yo lo puedo modelar como algo que es proporcional al número másico, ¿sí? Si este es el volumen, si el volumen de un núcleo es proporcional al número másico, significa que el radio de un núcleo va como el número másico a la 1/3, porque el volumen va como R al cubo. Si el volumen va como A y como R al cubo, entonces R va como A la 1/3. ¿Sí? O sea que establecimos una relación medio naif de el radio de un núcleo como función del número de nucleones que tenga. ¿Sí? Entonces, la corrección que voy a hacer es algo análogo a el modelo de gota líquida, de la tensión superficial. ¿Sí? Y hay una corrección a la energía de una gota que tiene que ver con la tensión superficial, y esa corrección va como el cociente superficie sobre volumen, o sea que va como 1 sobre R. Y si va como 1 sobre R, entonces va como A la menos 1/3. ¿Sí? Entonces yo puedo agregar un término que sea proporcional con un parámetro de proporcionalidad que llamo A sub S, S porque es un término que llamo superficial, por A la menos 1/3, y esta es mi corrección a que consideré más fuerza fuerte de la que debería, porque los nucleones que están en la superficie tienen menos vecinos con quien interactuar. Y copio del modelo de tensión superficial que está descrito, no sé, en estructura 1, en alguna de las mecánicas de fluidos, eso se conoce, entonces estoy modelando el núcleo como si fuese una gota líquida y quiero corregir la tensión superficial de manera análoga. Sigue siendo un modelo esto. ¿Sí? Entonces, estos dos términos, que uno proporcional al número másico y otro proporcional a 1 sobre el número másico a la 1/3, son lo que llamo término de volumen y término de superficie, y es mi modelo de fuerza fuerte en el núcleo. ¿Sí? Este signo que está acá está mal. ¿Por qué? Este término dije que baja la energía porque es la fuerza fuerte que estabiliza el núcleo. Pero si conté de más acá, entonces tengo que compensar con el signo opuesto acá. Este signo tiene que ser positivo para aumentarme la energía, hacerme un poquito más inestable el núcleo, porque le bajé demasiado la energía. Si compenso con los que le sumé de más, tengo que sumar un cacho de energía. O sea, esto está mal, este signo de acá debería ser un signo más. ¿Sí? Bien, otro término que tengo que agregar es claramente la repulsión electrostática. Entonces voy a proponer un término que dé cuenta de que el núcleo se hace inestable por el hecho de que los protones tratan de alejarse entre sí. Y ese término tiene que ir como la fuerza de Coulomb, que es Q cuadrado sobre R, carga por carga sobre R. Entonces pongo, bueno, Z es el número de protones, cada protón pienso que interactúa con el resto de los protones, ¿sí? Entonces Z por Z a la menos 1 es una manera eh, trivial de decir, bueno, todos los protones interactúan con todos los demás, y pongo una dependencia de la ley de Coulomb, que el potencial de Coulomb va como 1 sobre R. Y otra vez le enchufo un parámetro que llamo A de Coulomb. ¿Sí? Y le pongo un signo positivo porque este es un término que desestabiliza el núcleo. Porque lo que hace es aumentarle la energía al núcleo. ¿Sí? Al querer repelerse entre sí, estos términos hacen más inestable el núcleo, entonces aumentan la energía. ¿De acuerdo? Bien, voy a agregar dos términos más que son un poco más esotéricos y que tienen que ver con el carácter cuántico de los neutrones y los protones, que son fermiones. Entonces, el término que voy a agregar
tiene que ver con el hecho de que protones y neutrones son fermiones, entonces se ubican siguiendo el principio de exclusión de Pauli en distintos niveles. Entonces supongamos que esto que está graficado acá a la izquierda son los niveles de energía de los protones, y estos son los niveles de energía de los neutrones. ¿Sí? Por el principio de exclusión solo puedo poner 2 protones o 2 neutrones por nivel, uno con spin up y otro con spin down. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo 10 nucleones, pero que están compuestos por 8 protones y 2 neutrones. Entonces, voy a acomodar mis 8 protones y mis 2 neutrones, y entonces fíjense que llego a ocupar niveles con una cierta energía. ¿Sí? Y cuanto más alto en los niveles de energía que ocupo, más alta la energía de ese sistema. Ahora, yo podría tener estos 10 nucleones, en vez de ser 8 protones y 2 neutrones, podría tener 2 protones y 8 neutrones, el caso simétrico. Y pasa lo mismo, ¿no? Los niveles de energía que ocupa son bastante altos. Ahora, el mismo número de nucleones, 10, yo podría tener 5 y 5. 5 protones y 5 neutrones. Y fíjense que si el número de neutrones y el número de protones son el mismo, yo ocupo los mismos niveles de energía, pero además ocupo los más bajitos. Entonces los niveles de energía altos no están ocupados. Entonces si comparo cualquiera de los dos casos de la izquierda con el caso de la derecha, lo que veo es que el número de nucleones es idénticamente el mismo, pero por el hecho de que por el principio de exclusión de Pauli yo tengo que acomodar a los tipos en ciertos lugares particulares, cuando el número de neutrones y protones es bastante asimétrico, 8 contra 2 en este ejemplo, los niveles de energía que ocupo son más altos, y entonces la energía de este núcleo es más grande que la energía de este núcleo, donde los niveles de energía que ocupo máximos son de energía más chica. Entonces, es como que el carácter cuántico de los neutrones y los protones, donde por carácter cuántico simplemente me refiero al principio de exclusión de Pauli y cómo voy llenando niveles, hace que sea preferente, sea mejor, desde el punto de vista de la estabilidad, tener igual número de neutrones y protones a tener un número asimétrico entre ellos. Entonces, esto lo puedo dar cuenta con un término adicional que le voy a llamar un término de simetría, que lo puedo escribir como z menos a menos z. A menos z, recuerden que es el número de neutrones. Entonces, número de protones menos número de neutrones al cuadrado, este numerito de acá arriba me da una idea de la asimetría entre neutrones y protones. Si el número de protones y el número de neutrones es el mismo, este numerador es 0, entonces este término es 0. Si el número de neutrones y el número de protones es distinto, este número es más grande que 0, entonces si le agrego un signo positivo, lo que hago es mostrar que es más inestable ese núcleo. ¿Sí? ¿De dónde sale esta cuentita? Esto sale de hacer un modelo de Fermi que no viene al caso, no viene al caso el origen de este término, y la forma funcional que tiene. Sí, reconocer que está implícitamente metido una medida de la asimetría entre el número de neutrones y protones, que me conviene que un núcleo tenga el mismo número de protones que de neutrones para que sea más estable. ¿Sí? Entonces a esto le voy a llamar el término de asimetría y va a estar regulado por un parámetro a determinar que lo llamo A sub A de asimetría. ¿Sí? Bien, el último término que voy a agregar tiene que ver con lo siguiente. Consideremos estos dos casos, ¿no? Consideremos un caso en el que tengo, no sé, protones, por ejemplo, y voy llenando niveles, y si el número de protones es par, en el último nivel voy a tener dos protones que interactúen, que estén en el mismo nivel. Mientras que si el número de protones que tengo es impar, el último protón que esté en el nivel va a estar solito. ¿Sí? Y como dijimos que la fuerza fuerte es de corto alcance, estos dos protones que están en el mismo nivel, estar en un mismo nivel significa que ocupan una región del espacio similar, que tienen la misma probabilidad espacial de estar en algún lugar. Y eso significa que
ocupan el mismo lugar, que tienen chance de interactuar vía la fuerza fuerte. Y si tienen chance de interactuar vía la fuerza fuerte, van a bajar la energía, porque la fuerza fuerte es atractiva, como dijimos hace un rato. Mientras que el otro caso, en el que este protón está solito, no tiene con quién interactuar, porque en su nivel de energía no hay nadie más. Y si no tiene la chance de interactuar fuertemente, no tiene la chance de bajar un cachito de la energía. ¿Sí? Entonces, en el caso de que el número de protones o neutrones sea par o impar, no da lo mismo. Si es par, baja la energía. Si es impar, aumenta la energía. ¿Sí? Entonces, acá se dan distintos casos. Si A es un número par, o sea, si el número de nucleones en total es par, puede ser porque tanto el número de protones como neutrones son ambos impares, la suma de dos impares es un número par, o porque el número de protones y el número de neutrones son ambos números pares. La suma de dos números pares también es un número par. Pero el caso de que protones y neutrones sean pares, lo que hace es bajarme la energía en ambos casos. Entonces, en ese caso, me va a bajar la energía en alguna cantidad que llamo delta. ¿Sí? Entonces, si el número de protones y el número de neutrones ambos son pares, entonces los últimos tienen chance de bajar la energía porque interactúan con la fuerza fuerte, me baja la energía en una cierta cantidad que llamo menos delta. Si ambos son impares, estoy en el peor caso, ¿no? Este no se puede aparear con nadie, no puede bajar su energía, y los protones tampoco, y entonces me hace más inestable el núcleo, en una cierta cantidad que llamo delta también. Si A es impar, puede ser porque Z es par y N es impar, o Z es impar y N es par. Uno par y el otro impar. ¿Sí? Y en ese caso es como que es el caso intermedio entre el caso más favorable y el más desfavorable, entonces voy a decir que no aplico ninguna corrección. ¿Sí? Entonces uno puede medir esa delta empíricamente para distintos núcleos, y uno encuentra, que es lo que está graficado acá, esto es la medición. No sé muy bien cómo hicieron esta medición, pero la gente que hace física nuclear lo puede hacer. Midieron ese delta para distintos núcleos y sacaron una cierta forma funcional que va como la raíz de A. Delta es una función del número másico y de la raíz cuadrada. ¿Sí? Fitea bastante bien, excepto en ciertos números que o mágicamente son los números mágicos. ¿Sí? Entonces, todos estos términos juntos, a ver si los tengo acá, si todos estos términos juntos, la masa de los constituyentes, el término de volumen que da cuenta de la fuerza fuerte, el término de superficie que tiene el signo equivocado, que compensa mi error del paso previo, la repulsión coulombiana, la asimetría entre fermiones y este hecho de aparamiento de los últimos protones o neutrones, son cosas que uno intuye que le pasa al núcleo, ¿sí? Entonces la estoy proponiendo como un modelo, pero este modelo tiene ciertos parámetros, A sub A, A sub C, A sub S, A sub B, que hay que determinar empíricamente, hay que ajustar esta curva a los resultados de alguna medición experimental para determinar cuánto valen esos numeritos. ¿Sí? Entonces, pero esto que acabamos de hacer es construir un modelo semi-empírico, en el sentido de que no es completamente que surge de los datos experimentales, sino que yo estoy proponiendo modelando ciertos fenómenos que intuimos que pasan dentro del núcleo. ¿Sí? Bien, lo que se muestra en este gráfico es lo que llamamos la binding energy. ¿Qué es la binding energy? Es la masa de un núcleo menos la masa de sus constituyentes. ¿Sí? Que si se fijan, si la masa de los constituyentes, que son los dos primeros términos, los paso al otro lado, todo lo que me queda es la binding energy. Y en la binding energy, fíjense que hay solo un término negativo, que es la fuerza fuerte, y todos los demás son términos positivos. ¿Sí? Salvo este delta que puede flipar, digamos. Y el que le gana a todos es la fuerza fuerte, porque dijimos que es la interacción más relevante. Entonces, todos estos términos son lo que voy a llamar la binding energy y tienen en principio un signo negativo. Entonces, voy a definir la binding energy, le cambio el signo para que sea una magnitud positiva, y es
la masa total de un núcleo menos la masa de sus constituyentes. O sea, es la energía de ligadura. ¿Sí? Entonces a esta binding energy, la energía de ligadura, la puedo dividir por el número de nucleones, y entonces esta va a ser la energía de ligadura que tiene cada nucleón. ¿Sí? Y esto lo puedo medir experimentalmente, y esos son los circulitos blancos, ¿sí? En función del número A. Entonces lo que se grafica acá es la energía de ligadura por nucleón en función del número másico. ¿Sí? Y los puntitos blancos son los resultados experimentales, y los puntitos negros corresponden a un fit, a un ajuste de esos datos dado por esta fórmula, la fórmula semiempírica. Entonces, si yo aplico la fórmula semiempírica, tiene una cierta forma funcional que depende de A y de Z, y ajusto estos numeritos, ¿sí? Habrá un conjunto de numeritos que me dan una forma funcional que, a mi modo de ver, ajusta bastante bien los resultados. ¿Sí? Entonces, cosas para notar acá. Primero, hay un comportamiento general muy bien modelado entre la fórmula semiempírica, que son los puntitos negros, y los circulitos blancos, que son las mediciones experimentales. O sea, la verdad que esa fórmula semiempírica que construimos en el slide anterior le pega bastante bien en general a esta curva. La otra cosa es que hay desviaciones, ¿no? Hay ciertas regiones, por ejemplo esta o esta, donde la fórmula semiempírica tiene un comportamiento bastante monótono, digamos, mientras que los puntitos blancos, como que ahí hay algo distinto. Entonces, si me fijo para cuál es el número de neutrones o protones para el cual pasa eso, y otra vez números muy particulares, 82, 50, 28, 20, 2 y 8. O sea, cuando el número de neutrones o protones, otra vez, es un número particular, estos números mágicos, recuerden que el número de isótopos e isóbaros era mayor para esos números. La energía de iniciación era mayor para esos números. La energía de ligadura es más grande para esos números. En distintos observables físicos estamos viendo que si hay una tendencia general entre todos los núcleos, esa tendencia se rompe en ciertos numeritos, ¿no? Esa es una observación. Otra observación es el orden de magnitud. Fíjense que la energía de ligadura en este gráfico va entre 7,4 y 8,8 megaelectronvolts. ¿Sí? Y la energía de un nucleón, o sea, por ejemplo, la masa del protón son 1000 megaelectronvolts, y la del neutrón es casi la misma. Entonces, la energía de ligadura es 8, y la energía del nucleón es 1000. O sea que la energía de ligadura es bastante pequeña relativo a la energía de la partícula en sí. Esa es otra observación. Y la otra es que el binding energy tiene un máximo, ¿no? Más o menos para A igual a 60 se da un máximo. ¿Y qué significa que la binding energy sea máxima para un cierto número? Significa que los núcleos que tienen ese número másico, si la binding energy es muy grande, la energía de ligadura es muy grande, el núcleo es más estable. Cuanto más grande la binding energy es lo que me baja la energía. Cuanto más bajo la energía, más estable es el núcleo. O sea que los núcleos son más estables cuanto el número másico es un número muy particular. Y cuanto más crece el número másico, más inestable se vuelve, porque la binding energy decrece. ¿Sí? Bien. Otra cosa que uno puede ver es lo que se llama la abundancia relativa, donde la abundancia relativa es si uno agarrase la Tierra y la pone en una licuadora y separa cuánto tengo de oro, cuánto de plutonio, cuánto de hidrógeno, cuánto de oxígeno, cuánto de hierro. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo tanto por ciento de hierro, tanto por ciento de hidrógeno, tanto por ciento de esto. Entonces puedo comparar cuánto hay de una sustancia respecto de la otra. Y eso lo voy a llamar la abundancia relativa. ¿Sí? Entonces, lo que se muestra acá es la abundancia relativa del eje Y en función del número másico. Y lo que uno ve es que otra vez hay picos en ciertos numeritos, y esos numeritos otra vez corresponden a los números mágicos. Es como que los núcleos que tienen
número mágico de neutrones o protones abundan más. Si abundan más es porque les costó más decaer, es porque son más estables, ¿sí? Y además el más estable de todos es el hierro, ¿sí? El hierro es, si la Tierra viviese mucho, mucho más tiempo, la mayoría de los núcleos les gustaría transformarse en hierro, porque es el más estable a la larga. ¿Está bien? Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué ya vimos en el número de isótopos y de isóbaros, en la energía de ionización, en la binding energy, en la abundancia, vemos que hay un comportamiento general, pero que de repente en ciertos números la cosa se va al carajo, ¿no? Entonces uno tendría que tratar de explicar qué es lo que le pasa este, a estos números mágicos. Y esto nos lleva a a pensar que necesitamos un modelo cuántico muy similar al átomo de hidrógeno, porque se recuerdan en el átomo de hidrógeno, cuando uno va agregando electrones en la capa electrónica del átomo de hidrógeno, cuando cierra una capa, ¿no? Si yo pongo 2 electrones en un nivel S, o 6 electrones en un nivel P, o 10 electrones en un nivel D, y cierro una capa, la energía de ionización de esos átomos es muy grande, es como que es más estable. Entonces, en la física atómica, eh, uno tiene ciertos números mágicos, por así decirlo, de átomos que son más estables cuando yo cierro la capa de electrónica. Entonces quizás podríamos hacer una especie de analogía en este caso también, ¿no? Este slide lo podemos pasar de largo. Bueno, y otra cosa que quedó acá medio descolgando tiene que ver con la distribución de masas si yo fijo A y cambio el número de neutrones, de protones, perdón. Entonces lo que se muestra acá es la energía del núcleo en el eje Y en función de Z, ¿sí? Z va en el eje X. Fíjense que acá, por ejemplo, tengo el átomo, el núcleo con Z igual a 50, 51, 52, 53, 54, o sea que en el eje X va aumentando el número de protones, pero todos estos núcleos tienen el mismo A. Entonces se aumenta el número de protones, decrece en la misma cantidad el número de neutrones. Entonces, esta curva que está acá es la curva de masa para todos los núcleos con A igual a 125. Y con A125 tendré el que tiene 49 protones, 50 protones, 51, 52 y así sucesivamente, ¿sí? Y lo que uno ve es que eh, la dependencia es cuadrática, ¿no? Y uno lo puede ver que si uno fija A en la fórmula semiempírica que vimos hace un ratito, si A es fijo, la dependencia que les queda es cuadrática. Esto es un problema de la guía, así que lo van a ver con cuidado, ¿sí? Y bueno, uno tiene una única parábola, porque si A es un número impar, recuerden que, unos slides atrás, si A era impar, la delta, o sea, este término podía subir o bajar la energía por aparear o no nucleones, era cero. Pero si A es par, y tanto Z como N son impares, tengo que sumar un cachito, pero si A es par y Z y N son impares, tengo que restar un cachito. Entonces, volviendo a nuestro gráfico de acá, fíjense que esto es la masa de núcleos en función del número de protones en el eje X para un A par. Ahora, ese A par puede corresponder a que tengo número impar de Z e impar de N y me da una parábola, o que tanto Z como N son pares y me da otra parábola. Y me da una parábola porque sumé delta en el caso impar-impar, o porque resté delta en el caso par-par, ¿sí? Y si yo quisiese moverme de un núcleo al otro, si voy hacia la de izquierda a derecha, o sea, si aumento el número de protones, lo que tengo que hacer es un decaimiento beta menos, porque transformo un neutrón en un protón. Esa es la manera de mantener fijo A y aumentar el número de protones. Entonces, si voy de izquierda a derecha,
en este gráfico aumento el número de protones y eso lo hago con decaimientos beta más. Y si voy en el sentido opuesto, o sea, si disminuyo el número de protones, manteniendo a fijo, o sea, los protones se transforman en neutrones, eso lo hago con decaimientos beta más. Entonces, si voy de derecha a izquierda, lo hago con beta más, si voy de izquierda a derecha, lo hago con beta menos. Esto probablemente lo vean en la práctica. ¿Sí? Bien, entonces, lo que vimos hasta acá es que la fórmula semiempírica describe bastante bien el comportamiento global de la masa de los núcleos. ¿Sí? De la misma manera que, y ese fue el primer modelo de un observable eh, de nuclear, ¿no? O sea, los núcleos tienen un montón de observables, la energía de ionización, vimos la abundancia y vimos la masa o el binding energy. ¿Sí? Y en particular para la masa, o que es lo mismo que para el binding energy, propusimos un modelo. Y lo que vemos es que ese modelo ajusta muy bien los resultados experimentales. Pero desde el punto de vista del comportamiento global de todos los núcleos. Pero hay ciertos numeritos, que llamamos números mágicos, para el cual la cosa se va fuera de la tendencia general. Y esto tiene semejanza con lo que ocurre en la física atómica. En la física atómica uno tiene niveles que se completan para ciertos numeritos. Por ejemplo, el nivel 1s del átomo de hidrógeno se cierra con 2 electrones. El nivel 2 tiene un nivel 2s, 2 electrones, 2p, 6 electrones, 6 más 2 es 8, más los 2 que tenía antes, 10. Entonces, en un átomo de hidrógeno con 10 electrones, completé el nivel 1s, el 2s y el 2p. Cerré completamente el nivel 2. Y así sucesivamente. Y lo que uno observa es que cuando en la física atómica completo capas, eh, esos átomos son muy estables, en el sentido de que arrancar un electrón de un átomo con capa cerrada es más difícil que si esa capa no está cerrada. O sea, la energía de iniciación de los átomos que cerraron capas es más grande. ¿Sí? Y en el átomo de hidrógeno había un potencial central, en particular la fuerza era la fuerza de Coulomb, y uno tenía estados discretos de impulso angular. ¿Sí? Eso es algo que uno ya conoce de otra rama de la física, que es la física atómica. Entonces como nosotros queremos describir algo que tiene un comportamiento análogo a esto, ¿no? Que para ciertos numeritos donde se cierran capas la cosa es más difícil de romper, entonces quizás nos gustaría hacer un modelo análogo. Nos gustaría decir, bueno, voy a proponer algo como el átomo de hidrógeno, pero tendré que proponer un potencial central que sea distinto, porque la fuerza dentro de un núcleo no es coulombiana, sino que es la mezcla de todas estas cosas, en particular que la fuerza fuerte que dijimos que es de corto alcance. ¿Sí? Entonces podríamos intentar describir un núcleo con un potencial efectivo, ¿sí? Para un núcleo dentro de un núcleo, de modo tal que nos dé ciertos numeritos que esperemos que sean los números mágicos. Y tendremos que ver qué tenemos que hacer con ese potencial para que los números que me den sean los números mágicos. ¿Sí? Si lo lograse, entonces podría explicar que cuando se completa un nivel, ese núcleo es más estable porque estoy en capa cerrada y ocurre lo mismo que en física atómica, y si está completo el nivel, la distribución es completamente simétrica, y entonces esos núcleos son más estables, y les cuesta más ionizarse, el binding es más grande, y las diferencias que vimos en todos los observables previos se explican cuando se cierra una capa. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué potencial proponemos para el núcleo? ¿No? Entonces, como sabemos que es un potencial que la energía, que la fuerza fuerte es de corto alcance, el potencial más trucho que se me ocurrir, o el más simple que se me puede ocurrir, es un pozo de potencial, finito o infinito. ¿No? Ustedes ya hicieron este tipo de problemas, esta sería un candidato, el otro sería un oscilador armónico, ¿sí?
Y eso me genera un conjunto de niveles, ¿sí? Por ejemplo, si pensás en un oscilador armónico tridimensional, o sea, si el potencial fuese R cuadrado en 3 dimensiones, uno tiene niveles, tiene nivel 0, nivel 1, nivel 2, con distintos impulsos angulares, con L igual a 0, con L igual a 1, con L igual a 2. Si L es igual a 0, ese nivel se llama orbital S, y tengo un solo estado con proyección en el eje Z, y como son fermiones puedo poner dos tipos. Entonces ese nivel se completa poniendo dos partículas. El nivel P corresponde a L igual a 1, o sea que tengo tres proyecciones de momento angular, entonces tengo tres estados con el mismo L y distinta proyección, y como puedo poner dos partículas en cada nivel, en realidad puedo acomodar seis partículas más. O sea que esta capa se cierra si pongo 6 más los dos que tenía antes, 8 partículas. Y así sucesivamente. Fíjense que a lo que voy es que uno puede generarse ciertos números mágicos donde se cierran capas y esos sistemas son más estables, proponiendo con distintas propuestas para mi potencial efectivo del núcleo, que no tengo idea de qué es lo que lo gobierna, pero sé que es de corto alcance. ¿Sí? Bien, los físicos nucleares estuvieron muchos años tratando de describir esto de la manera más precisa, y llegaron a un potencial que se llama el potencial de Woods-Saxon, que es como un pozo cuadrado, pero con las puntas redondeadas. ¿Sí? Eso es lo que está graficado acá. En el eje Y es el potencial en función de R. Fíjense que es simétrico en R, ¿no? Y en 0 tiene un cierto valor, y después converge a otro valor, y en vez de hacerlo como un pozo rectangular, lo hace con las puntas redondeadas. ¿Sí? Y esto es simétrico para el otro lado. Entonces esto es un pozo cuadrado, pero con los bordecitos redondeados. Y la forma funcional que describe esta curva es esta que está acá. ¿Sí? Resulta que ese potencial me da una estructura de niveles, como vimos hace un ratito, ¿no? Si yo resuelvo ese problema usando la ecuación de Schrödinger, me va a dar ciertos niveles, ciertos estados de impulso angular, y me dará un conjunto de numeritos mágicos. ¿Sí? Lo que está graficado acá a la derecha son los niveles de energía de distintos potenciales, ¿no? En el eje X acá al principio está el oscilador armónico. Entonces el oscilador armónico, recuerden que los niveles de energía están equiespaciados. Yo tengo el fundamental, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto, y así sucesivamente. Este es el oscilador armónico. Lo segundo que está graficado es un pozo infinito. En un pozo infinito, el primer nivel es el 1S, después tengo el 2S, el 1P, el 1D, el 2S, y así sucesivamente. El tercero es un pozo finito, ¿sí? Con su estructura de niveles. El cuarto es... ¿qué es esto? Ah, bueno, es el potencial de Woods-Saxon. Es un potencial que es un pozo de potencial con los bordes redondeados. Y si le agrego una interacción spin-órbita, tengo otros niveles. Entonces, ahora sí cuento, bueno, el primer nivel es un 1S, se completa con dos bichitos. Después tengo un 1P, entonces se completa con 6 más, entonces 8. Y así sucesivamente voy viendo cuándo se completan capas, y el potencial de Woods-Saxon con una interacción spin-órbita me da estos números mágicos. O sea que las capas se cierran con 2 nucleones, 8 nucleones, 20 nucleones, 28, 50, 82, 126, que son exactamente los números mágicos. ¿Sí? Entonces, este potencial, este pozo de potencial cuadrado con las curvas redondeadas, que no está inspirado por nada fundamental, es una cuestión empírica. Voy probando, Woods y Saxon deben haber probado 300 millones de formas funcionales,
y encontraron una forma funcional, que hay que ajustar algún parámetro, ¿no? Este parámetro A y este parámetro R, que me da una estructura de niveles que se cierran justito en los números mágicos. ¿Sí? Y el hecho es que este potencial en la física nuclear, hasta el día de hoy, siglo XXI, bien avanzado el siglo XXI, describe bastante bien la física de distintos núcleos. Dependiendo de qué valor de R y de A agarre, uno va a describir mejor núcleos muy pesados como el uranio, con otros valores uno acomoda bien resultados de núcleos más livianos como el berilio, por ejemplo. Pero la gente que se dedica a la física nuclear utiliza estos potenciales que describen bastante bien las características de los núcleos con los números mágicos. ¿Sí? Muy bien, esto es todo lo que, a mi modo de ver, nos va a ser útil para entender la física fundamental viendo solamente la física nuclear. O sea, esto es lo que esta fue la primera y única clase de física nuclear que van a tener en el curso. ¿Sí? O sea, que son ahora físicos nucleares. Lo importante entonces es entender, a modo de resumen, lo siguiente. Hay un montón de observables físicos de los núcleos que uno puede medir, como por ejemplo yo les mostré algunos, ¿no? La masa, el binding energy, la energía de ionización, la abundancia y demás. Y lo que uno ve en general en todos esos observables es que hay un comportamiento continuo, ¿sí? Que uno puede explicar y modelar. Un ejemplo, el ejemplo que yo les di en esta clase es el de la fórmula semiempírica de masas, ¿no? Que uno puede modelar diciendo, bueno, un núcleo es más o menos un montón de pelotitas con cierto volumen, son fermiones, entonces me fijo qué implicancias tiene eso para el núcleo, tienen carga eléctrica, entonces tienen interacción coulombiana. Entonces fuimos poniendo distintos ingredientes que juegan en ese observable, en particular en la masa de un núcleo. Y lo que vemos es que esas fórmulas semiempíricas ajustan muy bien los datos experimentales, bastante bien. O sea que hay descripciones de la física nuclear bastante certeras. Pero la observación es que en todos esos observables pasa algo distinto para ciertos números que llamamos números mágicos. Y que uno puede explicar eso diciendo que tiene que ver con el carácter cuántico del problema y que si uno hace la analogía con la física atómica, ¿no? Eh, proponiendo un potencial central para la fuerza fuerte, que es bastante razonable, porque la fuerza fuerte es de corto alcance, entonces un pozo cuadrado debe funcionar, pero si le redondeo los bordes, obtengo que las capas se cierran para exactamente los mismos números mágicos. ¿Sí? Entonces, justo en eso, cuando los núcleos tienen ese número de nucleones, ese núcleo se vuelve súper estable. Entonces, la abundancia es más grande, la energía de ionización es más grande, la binding energy es más grande y demás. ¿Sí? El estado, a mi modo de ver, de la física nuclear, solamente de los que les mostré, es ¿sí? Que las cosas se entienden con modelos que no son de primeros principios, son modelos efectivos, que retorciéndose uno un poco puede llegar a una descripción que acomoda muy bien los resultados experimentales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso es lo único que pensaba contarles de física nuclear. ¿Sí? La clase que viene vamos a tratar de responder qué habría de diferencia para un núcleo entre un protón y un neutrón. ¿Sí? Porque en principio un núcleo está conformado de nucleones y acabamos de ver ciertas características que tienen los núcleos, y ahora me gustaría ir un poquito más adentro, es decir, ¿en qué le cambia un núcleo que una cosa sea un protón, que una pelotita sea un protón o que una pelotita sea un neutrón? ¿Sí? Y eso nos va a llevar a una simetría que hay dentro de los núcleos que se llama el isospin. ¿Sí? Eso será el tema de la clase siguiente. Entonces, con esto termina la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda que les haya quedado de lo que vimos. Por ahora no. Buenísimo, me alegro que les haya gustado la clase. Ninguna duda. Si no tienen dudas, significa que entendieron todo y en el final me puedo volver más sutil. Ok, bueno, un valiente de pregunta. Con el decaimiento del protón, ¿cómo se establece una cota inferior si no se puede observar el decaimiento? Mi respuesta a orden cero es
hay que ver cómo es que se hizo esa medición. Yo no leí ningún paper de medición de vida media del protón, sería interesante que lo leamos. Pero esa es mi primera respuesta. Mi respuesta es no sé. Pero cuando uno mide algo, cuando uno quiere medir algo, por ejemplo, cuando se quiso buscar el Higgs antes del año 2012, se buscó el Higgs y no se lo encontró. El resultado no fue no se encontró el Higgs. El resultado fue si existiese el Higgs, la sección eficaz tendría que ser más chiquitita que tal número. Eso significa que busqué algo, no lo encontré, y dentro de mis limitaciones experimentales puedo decir, si ese algo existe, tiene que ser más chiquitito o más grande que tal cosa. ¿Sí? Entonces, experimentalmente, dependiendo de cuán sensible haya sido el experimento, uno puede poner una cota al valor que pueda tomar lo que quiso medir, ¿no? Quiero medir la vida media del protón. Bueno, entonces pongo protones y espero que decaigan. No decayó ninguno. Pero de acuerdo a mi experimento, yo eso lo hice con una cierta cantidad de protones y lo hice con una cierta sensibilidad de mi instrumental, entonces yo puedo cuantificar hasta qué valor soy sensible con mi medición. Se podría decir, bueno, soy sensible hasta tal valor. Entonces el protón podría decaer, pero quizás yo no alcancé el tiempo suficiente para ver que decaiga. Entonces si decae como mínimo en tal número. ¿Sí? Entonces uno puede poner, el resultado de una medición nunca es cero, no medí. Eso no es un resultado. Un resultado es no sé, pero si existe esto, tiene que tener una vida media más grande que esto, una sección eficaz más chico que lo otro, y uno puede poner cotas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, muy bien. Bueno, si no tienen más preguntas, recuerden que en cualquier clase pueden preguntar Eh, sobre cualquier cosa. Sí, Ahí hay una pregunta ahí de Gastón, a si hay ver. alguien escribió lo mismo. Ah, ok, que dice Utilizando este potencial, bueno, uno efectivamente, utilizando este potencial de Wood-Saxon, uno efectivamente ve que los gráficos anteriores corrigen su comportamiento alrededor de los números mágicos. Sí, o sea, el hecho es que este potencial de Wood-Saxon es un modelo muy razonable para la fuerza fuerte en el sentido de que es una fuerza de corto alcance. Y la forma funcional particular que tiene el potencial te da capas cerradas para ciertos numeritos, 2, 8, 20, 28, que son idénticamente los números mágicos. ¿Sí? Y cuando estás en los números mágicos, las capas están cerradas, y si están cerradas, el momento angular de repente se vuelve cero. La distribución de carga es completamente simétrica. ¿Sí? Entonces, justo en capa cerrada, el comportamiento es distinto del resto. Fíjate, pensá lo siguiente, pensá que vos tenés por ejemplo, un número mágico es 8, ¿no? Entonces, si vos vas poniendo nucleones, pones 6, 7, ¿no? Y el comportamiento viene aumentando el impulso angular, ¿no? Porque si vos tenés 5 nucleones, tenés un L, si tenés 6, tenés otro L, si tenés 7, tenés otro L, va aumentando el L. Cuando tenés 8, de repente el L se vuelve 0, porque la distribución es completamente simétrica, el momento angular es 0. Entonces vos venías construyendo un momento angular de manera continua y justo ahí te vuelve a 0, hay un escalón discreto en el comportamiento. Si seguís aumentando el número de nucleones, si vas de 8 a 9, a 10 y 11, todo el momento angular viene del... Si el momento angular con 8 nucleones es 0, si yo le agrego un nucleón más, ese único nucleón, depende en qué nivel esté, le va a dar todo el momento angular al núcleo, ¿no? Y si yo voy agregando nucleones, bueno, va cambiando el momento angular, pero pasó de 0 a un montón, y después de un montón a un cachito más, y así sucesivamente. Entonces, si ves, por ejemplo, el momento angular, si vos vas y atravesás un número mágico, vas construyendo un momento angular, de repente se te hace 0, y después vuelve un número grande y sigue construyendo. Este es un ejemplo que te muestra que cuando se cierran capas, el comportamiento general se ve completamente distorsionado y
ese núcleo se vuelve más estable, y eso es consistente con las cosas que vimos, ¿no? Mayor energía de ionización, mayor binding energy, mayor abundancia y demás. ¿Sí? Entonces, espero haber respuesto a esa pregunta. Lo preguntaba porque capaz que los números mágicos te dan, pero después vas a hacer las mismas. Ah, bueno, claro, claro, yo lo que les expliqué es que el potencial de Booth-Saxon me da los mismos números mágicos. Lo que decís vos, Gastón, es que, bueno, quizás tengo los mismos números mágicos, pero la descripción de ese potencial predice cualquier cosa. Bueno, esa es una pregunta válida. No lo voy a contar como parte de la clase, pero medio que lo mencioné. La gente que hace física nuclear usa estos potenciales de Booth-Saxon que le dan los números mágicos lindos, lo dan exactamente los números mágicos que uno observa, pero además las predicciones de ese potencial le ajustan bien a lo que uno mide. O sea que hay una indicación de que este potencial es el potencial correcto. O sea que me da los números mágicos, pero además la descripción cuantitativa de ciertos observables predichos a través del potencial de Booth-Saxon se condice muy bien con lo que uno mide. O sea que no dan una descripción errada. ¿Sí? Genial. Bueno, no sé si están los auxiliares. A ver. Termino yo con la clase de hoy y le paso la posta si están algunos de los auxiliares. Sí, pregunta de Francisco, decime. Sí, hola. Te quería hacer una consulta porque en el gráfico que vos nos mostraste de las islas de estabilidad y que más o menos es una pendiente que atraviesa todo el eje X, o sea, todo el dominio, digamos. ¿A qué gráfico te referís? ¿A este? Ese, Sí, exactamente. Yo esperaría, o sea, tengo la idea de que digamos, los elementos más inestables son los que tienen un Z más grande. sí, exactamente. Pero tengo como colorcitos negros también para N muy grandes. No es que tengo mucho negro al principio y Sí. después va cada vez teniendo menos, o quizás hay, pero no tanto como uno esperaría antes de esta materia donde yo pienso que los elementos más pesados son súper instables. Sí. Eh, el hecho es que los puntitos negros corresponden a una categoría, ¿no? Son todos los núcleos que tienen vida media más grande que un cierto número. Entonces, muy probablemente estos, y estaría bueno cliquearlo en la página que te mandé, estos núcleos tienen una vida media más grande que 10 a la 15 segundos, pero quizás sea 10 a la 15 segundos, mientras que estos de acá son 10 a la 20 segundos. Todos entran como cuadraditos negros, porque su vida media es más grande que un cierto número, pero quizás los de abajo tengan vidas medias más grandes que los que están acá arriba. Pero a los efectos de cómo está esto dibujado, todos entran en la categoría cuadradito negro. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí. Este, entonces es una manera de decir que son estables, de una manera medio grotesca, ¿no? Grosera. Bueno, los que tengan vida media más grandes que tal número. Pero recordá que las vidas medias van desde nada hasta infinito. Entonces, si yo quiero todo el espectro de vidas medias posibles, segmentarlo en 4 colores, y bueno, obviamente que los que entren en la categoría negra también van a ser muy distintos entre sí. ¿Sí? Y tenía otra pregunta más, que si el término que más fuerte en toda la cuenta del Binding Energy es el término de la energía nuclear fuerte. O sea, mi intuición me diría que mientras más pesado, mientras mayor es N, más estable sería, porque tengo más términos que aportan a la fuerza nuclear fuerte y no a Coulomb y a otros. Bueno, ¿No? pero fíjate que acá se muestra justamente algo que por ahí te puede ayudar. Lo que muestra este gráfico es la binding energy por nucleón en función de A, en función del número másico. Todo para núcleos que tienen el mismo Z, ¿no? Tenés el Ujú. mismo Z y lo único que vas haciendo es agregando neutrones, ¿no? Y fíjate que el término de volumen por nucleón es constante, porque esta es la fuerza fuerte por nucleón, ¿no? Y es constante. Todos aportan lo mismo.
El término superficial, como va como 1 sobre R, cambia dependiendo del número total que vos tengas de nucleones. Entonces, fíjate que la fuerza fuerte va disminuyendo cuanto más grande es el núcleo, porque se va diluyendo en la superficie de alguna manera. Por otro lado, el término de repulsión coulombiana crece también. Y bueno, y después tenés estos términos estadísticos son mucho más despreciables. Entonces, habría que hacer un estudio de funciones, tipo lo que hacías en el CBC, para esta forma funcional, fijando algún parámetro. Fíjate que esto depende de dos cosas, de Z y de A, ¿no? Entonces vos podrías decir, bueno, para hacerlo sencillo, fijo A y me fijo qué pasa con Z, o fijo Z y me fijo qué pasa con A. Y hay una cuestión de competencia entre distintos términos, porque si bien esto va lineal con A, después acá hay términos que van cuadráticos con A, o lineales pero con otro coeficiente. Entonces, dependiendo de cuán grande o cuán chiquitito sean A y Z, quizás un término empieza a cobrar relevancia respecto de otro, ¿no? Y en efecto lo que hay que hacer es justamente eso. Por ejemplo, en este caso, habíamos fijado A y nos fijamos cuál es la masa en función de Z, ¿no? Entonces vimos que, fíjate que hay un núcleo más estable que tiene un cierto número de protones para A fijo, ¿no? Y después si agrego o quito protones, el núcleo se vuelve más inestable. Y lo mismo en este caso. Entonces, mi respuesta es que hay que hacer un estudio cuantitativo de esta forma funcional en función de A y de Z para A fijo o Z fijo. Porque los términos estos relativos empiezan a cobrar distinto peso dependiendo de cuáles sean los valores de A y de Z. Ahí, perfecto. Y este modelo sirve para producir nuevos números mágicos, o ya tiene sentido hablar más allá. Ah, bueno, no, este modelo predice números mágicos hasta infinito, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, este potencial te da infinitos niveles, ¿no? Que se van agolpando cada vez más. El tema es que los núcleos que tienen un número exorbitante de nucleones ya son completamente inestables, ¿no? Y esto es lo que vimos eh, en este gráfico que discutimos un ratito, ¿no? O sea, cuando ya el número de neutrones y protones supera un cierto número, ya los núcleos se vuelven completamente inestables. Y era más por si se pudo contrastar alguna predicción. Bueno, acá me están preguntando por un terreno que no es el que yo conozco. Esto es lo que hacen la gente de física nuclear. El grado de qué tipo de cosas se miden, yo no sé si miden la fórmula semiempírica de masas al día de hoy. Lo que sí sé es que esto está bien entendido en la física nuclear, o sea que esta fórmula semiempírica describe muy bien las cosas y que el modelo de Wood-Saxon tiene un poder predictivo que acomoda muy bien los resultados experimentales. O sea, la gente nuclear está relativamente contenta con el potencial de Wood-Saxon y en particular la fórmula de semiempírica es algo que está bien entendido. Más que eso no sabría responder. Sí, esa sería mi respuesta. Muy bien, bueno, si no hay más dudas, entonces los dejo con los auxiliares, que son, lo ve Ignacio Borsa. Hola Ignacio, Buenas, ¿cómo? ¿cómo andás? No, todo Y bien. no sé si están, estoy buscando Alan está también, me parece. Ahí está. a Acá estoy, Alan, hola, ¿cómo estás? y el otro es Federico, Federico, eh, no, no te recuerdo, no sé si es Federico Smith sos. No, 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 Rost, no. Federico Rost, perdón, que no te pero no lo encuentro. veo. Ok, bueno. Entonces, Alan, te dejo como host Dale, eh, dale, gracias. y, y bueno, empiecen cuando ustedes digan. Espera que paro de compartir y de grabar.